Hey everybody, I hope you're having an amazing day. I'm Ceci, I'm from Buenos Aires, Argentina, and this is a hashtag that I loved and I watched it in 2 different channels already. 2 amazing channels. One is Thea from the Garden Goddess, and the other one is Sadhana, I believe is the name, sorry if I'm saying it wrong, from Integrative Healing with Sadhana. Sorry if I said it wrong. So I'm gonna do this video in English and Spanish at the same time. Yeah, because I'm that crazy. Hola a todos, espero que estén teniendo un día hermoso. Soy Ceci de Buenos Aires, Argentina, y estoy haciendo este hashtag que es Wanderlust. Y es enviar a Tia de Garden Goddess y a Sadhana de Integrative Healing with Sadhana. Espero estar diciendo bien los nombres. Son varias preguntas que nos van a llevar a descubrir mazos viajeros. Sería como la personalidad viajera de cada mazo, qué tipo de personalidad yo creo que tienen según las preguntas que hicieron. So for what I understood of the prompts, there are like different kind of personalities for different kind of travels. Let's see how this goes. So the first one is backpacker, a deck that's adventurous, practical and versatile. Entonces el primero es el mochilero, ¿sí? Un mazo que es aventurero, práctico y versátil. Y para mí me parece este de los que tengo yo, claramente, ¿no? Hay muchísimos otros mazos, hay muchos que me tienen que estar por llegar, pero hoy día tenemos este. So for me is this one, Real Talk Tarot. This is super funny, it's practical, it goes to the point, it doesn't have like a super big guidebook, it's not pocket size, but you can take it if you're backpacking. Este es un mazo, la verdad que para mí me parece práctico, versátil, me parece que cae bien en esta categoría porque también la guía es cortita, el tamaño es amigable para mochilero, no es un tamaño muy grande, no es un paquete muy grande y me parece que va con esa etiqueta. Hay otros más que me parecían, pero bueno, los puse en otras categorías. Hay algunos que como que tengo problemitas con la personalidad y poniéndolos en categorías, así que puede que haya varios que estén en varias categorías. So, in my case, I had like trouble deciding which the personalities, because for me there are a few decks that I have that could be in several categories, so I might put them in other categories too. So now with the second question, or the second prompt or whatever, is the cruiser, a deck that's relaxing, luxurious and enjoyable. Entonces la segunda pregunta sería el crucerista. No sé si estoy haciendo bien la traducción, me corrigen por favor. Sería según la pregunta, dice que es un mazo que es relajante, lujoso y disfrutable. Y déjame decirte que yo fui un crucero. Por suerte fue de 3 días nada más. Que si estaba más días no salía muy bien de ahí. No me pareció relajante, sí era lujoso y disfrutable hasta por ahí nomás, pero bueno. Así que tengo como cosas encontradas con esta pregunta, porque no, para mi personalidad no me parece relajante y disfrutable un crucero. So in this case I have issues with this prompt because I went to a cruise once. Luckily enough it was only 3 days, otherwise I don't know what I would do. For me it wasn't relaxing and it wasn't enjoyable. It was luxurious for sure, but it will be something that, I mean, I had a hard time picking a deck for this because it's like I had to split it in like the luxurious part on one side
like it's only like something that I would do like once or twice in my life. I don't believe that I'm going to do much of a cruise. And for me, that would be this deck. Let me say it in Spanish. Entonces, para mí, como no creo volver a ir a un crucero, voy a separar la pregunta con algo que me resulta relajante versus algo lujurioso. Entonces, para mí, algo de lujo sería el Dalí Tarot. So, for me, something luxurious would be this gigantic deck. It's something that I use like never. Like I have used like once or twice. You cannot take it anywhere, obviously. But it's something that you have to do at least once in your lifetime, right? Entonces este mazo nada, me parece que es algo lujoso y que es algo que lo tenés que hacer por lo menos una vez en tu vida para tener tu propia perspectiva. Y bueno, hay diferentes personalidades también, ¿no? Yo no tengo una personalidad para estar encerrada. Y este mazo no lo pude usar mucho. Todavía no logré. Me parece como que está, no sé, como que me merece respeto, como que está a otro nivel en el que todavía yo no estoy. Nada, como que todavía, o sea, si bien me hice lecturas con este mazo, pero no sé cuántas veces lo iré a usar. Obviamente lo voy a tener a atesorar. So, this is a deck that I think it deserves like respect with the whole box and everything. And I find it like right now for me that I'm a beginner, it's a little bit out of my league. Or it's something that I just used like once and I will treasure it forever. But I don't know if I'm going to use it a lot. I like it so much to like, I don't know, to make something wrong with it. Me gusta demasiado este mazo, o sea, todo, la caja y todo, como para usarlo y estropearlo, así que no. Entonces después, si vamos por la parte relajante y lujosa, pero disfrutable, me parece este mazo, ¿sí? Que para mí un crucero no me resultó eso, pero si le tenemos que poner todo, sería este mazo. So if I had to choose, like, if I have never gone to a cruise and I saw like the whole relaxing thing and luxurious and enjoyable, this deck is all of that. This deck is, it's everything that is good. I really love it. It's so beautiful. It's relaxing to shuffle it because of the cardstock is gilded, so it has this luxury in it, and everything makes it perfect for me. It's so beautiful. No, este mazo, la carta que es la textura, que es linen, si no me equivoco, las imágenes, a mí me relaja solamente barajarlo, o sea, pasarlo de una mano a la otra. Lo súper disfruto y decime si no es lujoso, ¿no? Con todo esto, la verdad que lo adoro, lo adoro. Es hermosísimo, se pasó US Games con este. So US Games did an amazing job in this one. Obviously the artist too, Olivia Rose. But they printed like in a really good quality. Obviamente que no solo US Games se pasó, sino que el artista que hizo una cosa maravillosa y mantuvieron una muy buena calidad en la producción.
Así que bueno, continuamos. Después viene el viajero. O en inglés es road tripper, como que se la pasa viajando, entiendo. Corríjame, porfa. Que es espontáneo, divertido, lleno de sorpresas. Y para ese tengo varios también, porque no me termino de decidir. So, the third one is the road tripper, a deck that is spontaneous, fun, and full of surprises. And I have 3 decks for that. I will show them super fast, because I'm sure everybody knows them. But I love them. Los amo estos 3 mazos, los amo, son súper divertidos. También, si te tienen que decir algo, te lo van a decir. La verdad que te sorprenden, incluso como combinándolos a los 3 te sorprende muchísimo, está muy bueno. So even if you pair them together, they give you surprises. And they can be deep if they want to. If you need to hear something deep, they can do that. But they're super fun to use. And if you combine them, you'll get an amazing thing. I saw in Fairlight Tarot that she did before the apocalypse with Housewife Tarot, and after the zombie apocalypse with the zombie tarot, and I love that. I want to try it out. I didn't try it yet, I think, but I loved it. And then you have the Naughty Oracle, that even though the cards are super funny, the guidebook is really deep, and it connects really well with a lot of decks. El zombie tarot está buenísimo. No sé si lo conocían, si lo tienen, pero es súper divertido. En el canal de Silvia de Fairlight Tarot vi que hizo una tirada de antes del apocalipsis zombies con el Housewife, después del apocalipsis zombies con el zombie tarot, claramente. Y la verdad que estaba muy buena. No me acuerdo si la hice y la subí, o si la hice o la soñé, no me acuerdo. Pero nada, está muy buena. Y después el Nori, por más que las cartas sean muy graciosas, la guía es muy profunda, está muy buena, y lo que también tiene de bueno es que queda bien con varios mazos. Entonces, bueno, con el Real Talk también queda muy bien. With this deck also pairs super nicely and funny. So those are my 3 options for road tripper. Entonces estas son mis 3 opciones para el viaje. A ver. Después seguimos con el explorador, que es curioso, atrevido y de mente abierta. Acá también como que tenía un par de opciones dando vueltas, pero me quedé con... ya lo perdí. Acá está. So the fourth question is the explorer. The explorer is a deck that is curious, daring, and open-minded. So this deck is amazing. It's also super deep. I love the size, I love the feel of the cardstock. I love everything about this deck. Me encanta todo
lo de este mazo. La carta tiene una suavidad hermosísima, el tamaño está buenísimo y la guía también es muy profunda. Y bueno, a mí me parece que cae en que es curioso, atrevido y de mente abierta, porque tenés diversidad, hay de todo acá. So I really think that this one is curious, daring, and open-minded, because you have like a lot of diversity here, you have a lot of situations to face, so I really, really like it for this category. And then, a tourist. It's somebody, oh, sorry, somebody no. It's a deck that is curious, daring, and, no, that was the fourth, sorry. A tourist is a deck that is popular, accessible, and well known. And I have 2 decks for that. Después tenemos el turista, que es un mazo que es popular, accesible y muy conocido. Tengo 2 acá. Estos son súper conocidos. Me parece que va bien con la categoría. So these 2 decks are super well known. They are accessible. And they're popular too. Okay, let's go to the next one. Vamos a la próxima. Tendría que haber sacado a todos de las cajas antes del video, pero bueno, son cosas que pasan. So I should have put all of the decks out of their boxes before the video, but things happen, you know. So, I showed before. Ahí los mostré antes. La número 6 es local, un mazo local, es un mazo auténtico, familiar y cercano a casa. So the 6th prompt is a deck that is local, is authentic, familiar, and close to home. And I have 2 in that case too, because these 2 decks are Argentinian decks. They are like a recent release, both, and I really love them. This, sorry, let's go by one by one. This is the 22 arcana, major arcana, and poems to each of them. So it's really interesting. Este mazo, por si no lo conocían, Tarot y Poesía, es de acá de Argentina. Y son los 22 arcanos mayores y también tienen 22 poesías, una para cada arcano. Y la verdad que me encanta, es muy lindo, tiene una calidad de carta muy buena. La ilustración también es genial. Así que no sé, si no lo conocían, lo consiguen acá. Estaba económico la última vez que lo vi, no sé ahora, y se puede sacar en 3 cuotas si me interesa, así que. So I don't know if this deck will be available elsewhere. Sorry for that, but it's really nice. You can check here maybe. Santos Locos, poesía. And it wasn't expensive at all. And the other deck is Astro Tarot that you can find here. Este otro mazo es de Rosario, si no me equivoco. Es muy hermoso. Lo pueden conseguir ahí donde mostré. Lo voy a mostrar de vuelta. Es muy lindo. Siento que siempre me aparecen las mismas cartas en todos los mazos que estoy mostrando.
voy salteando y me aparecen las mismas. So I feel like even though I'm not showing the whole deck, it's like I show the same cards all over on all of the decks. I don't know if I'm making sense, but I'm thinking that, sorry. Next. Sigamos, continuamos. Ahora, acá tenemos la séptima, que también tuve problemitas con que se llama, que la 7 es un mazo que es del jet set, que es el amoroso, sofisticado y que es un conocedor del mundo. Entonces, ahí tengo un tema, porque pondría nuevamente al Dalí. Ay, lo voy a decir en inglés, para. So, the 7th is the jet setter. It's a deck that's glamorous, sophisticated, and worldly. And in this case, I have issues with getting like just one deck for that. Because I think that I have a few on that side. That one will be Dalí, which we have seen already. Uno sería Dalí, que ya vimos. Glamorosísimo. Que también ya lo vimos. So this is super glamorous for me, and we have seen it already. And another one on that category will be the Fyodor. Y otro en esta categoría para mí sería el Fyodor. I should have opened all of the boxes before. It's fabulous. And well, I think it's a little bit worldly because it has like representations of different ethnicities, would be the word. Sorry. Y creo que bueno, que me parece que más allá del sofisticado y el amoroso puede ser que conocer el mundo, porque bueno, me aparecen como no me aparecen a mí, sino en el mazo, claramente, ¿no? Como sí, gente de distintas culturas. Así que ahí tenemos. Acá tengo otro problema más con la 8. Sí, porque se complica la vida. Es así. So I have an issue also with the 8 because the decks on the 8 could be also in another category, but I'm gonna do the same thing. I'm gonna show them here, and then I will just show like the boxes or something. So the 8 is a deck, it's Pilgrim, a deck that is spiritual, meaningful, and transformative. And I have a few decks for that. Entonces, el 8 con el que estoy teniendo problema es, porque tengo como varios de esos, de mazos para esa categoría, pero es mazo peregrino, que es espiritual, significativo y transformativo. Y los que más seleccioné de los que tengo para esto son el Divine Nature, el Mantra y el Mariel, por supuesto. So these are the 3 decks that I've selected for this category. And if you didn't see in my channel the unboxing of this Divine Nature, I pair it with Mariel, and I will pair it here too. And I bought this deck because I saw it on Sylvia's channel on Fairlight Tarot. It's super glossy. Sorry for that. Bueno, y si no vieron todavía el unboxing que hice de Divine Nature, lo emparejé con el Mariel.
porque no se me ocurrió a mí, sino que lo vi en el canal de Silvia de For Light Tarot. Voy a pasar un par de fotos y sí, es súper brillante, así que voy a tratar de ponerlo de alguna manera de que no refleje tanto la luz. So I'm gonna try to put it in a way that it doesn't reflect the light so much. Look at these packs. Miren lo que son estos dorsos, ¿no? I love it. I love it. And let me show you the last, the other one. I should I was going also to pick Kantishi Oracle and Da Vinci's Enigmas for this one, but I didn't. But in my mind, they also fall into that category. También iba a elegir al Enigma Da Vinci y al Kantishi para esta categoría, porque la verdad que me reparece que caen ahí, pero bueno, creo que los puse en otra, si no me equivoco. Yo creo que si tenés que tener un oráculo solo, es este. So I believe that if you can only have one oracle, should be this one. Last one. Vamos a continuar. Bueno, acá también tengo varios mazos en la próxima categoría, qué raro, ¿no? So, yes, I have several decks for the next question or category. So the 9th says, a nomad, a free-spirited, independent and adaptable deck. La 9 sería el nómade, un mazo que es de espíritu libre, independiente y adaptable. Y bueno, tengo tres. Tengo tres para eso. Sacred Sisterhood, Runes y Gentle Oracle. Gentle Tarot. So these three for me fall into that category. Well, the Gentle Tarot, I also wanted to put it on a lot of other categories, but I put it here. Bueno, al Gentle Tarot lo quería poner también en otras categorías, pero bueno, quedó acá, quedó en esta. Vamos a mostrar los otros. Bueno, el Runes también me parece que puede llegar a estar en otras. Pero bueno. Por ahora lo pongo en esto. So these Runes, I also think that could be in other categories. But I chose first to put it in this one. And Sacred Sisterhood.
explain the mess that I have on my table right now, on my desk. No les puedo explicar el lío que tengo ahora en mi escritorio. Bueno, vamos a la 10. El 10, si no entendí mal, es buitre cultural. Es un mazo que es diverso, educacional y enriquecedor. Acá también tuve inconvenientes en seleccionar uno, pero hice lo mejor para dejar dos. So the 10th question is Culture Vulture. It's a deck that is diverse, educational, and enriching. Is the word is correct? And I did my best to keep it. Like I wanted to put a few more decks, but yeah, I chose these two. Tarot of the Divine, because it shows a lot of cultures, a lot of legends of all over the world. Bueno, básicamente el Tarot of the Divine muestra muchas culturas de todo el mundo a través de sus leyendas. Y está bueno porque, bueno, aprendes leyendas de todos lados. Con el librito adicional, ¿no? So, a good thing is that you can learn legends from all over the world if you buy the book that they sell separately with the legends. But I love it. This one also for the diversity. If I had to choose also for diversity of the ones that I have, Next World Tarot will be one of them. Fyodor Pavlov, of course, will be another one. But since I show on other categories, I chose to show these ones here. La verdad que por el tema de la diversidad, este es uno de esos, ¿no? Porque el Fyodor se pasa con la diversidad, el Next World también, y claramente hay muchos otros que también lo hacen, pero bueno, ya por ahí los mostré en otras categorías y los quería mostrar acá. Vamos que avanzamos. So let's get on with it. So here I have issues too, because the volunteer also, the description of it, of the prompt, also could be like it was the 8th question or prompt that was the pilgrim. So for me it will be the same that are on the pilgrim plus these ones that I'm going to show. Entonces, la 11 es el voluntario, ¿sí? Es alguien que es compasionado, útil, altruista, ayuda a la gente. So the volunteer is compassionate, helpful, altruistic. Y bueno, para mí serían los mismos que de la pregunta 8, que es el peregrino, que es espiritual, significativo, transformativo. Esos más estos dos que voy a mostrar. So it will be the 3 decks on the 8th prompt plus this 2. I cannot narrow it down to one. Perdón que no lo pueda dejar en uno solo, pero para mí son esos 5. Y si te puedes pensar un par más, pero bueno.
el Cantici. So let's see the Cantici. Look at this guidebook. Each card has a lot of things to think about and to do. It's amazing. La guía es súper gordita y cada carta tiene cosas para pensar y para hacer. No te deja solo en el ámbito del pensamiento, sino que tenés que activar haciendo cosas y me gusta. So I like that. They have not only things that you have to think of, but also to do, so you can activate, like move it, you know, not leaving it only on the mind plane. I don't know how to express it, sorry, but it's like you can put it down to earth, to a practical way. Como que te hace bajarlo a tierra, que no quede en una nebulosa y hacer los ejercicios de una manera práctica. Así que para mí entra en esa categoría. Después, obviamente, en la 12 también se pueden pegar varias de los otros mazos, pero bueno, quiero tener un poco de diversidad acá también. So, on the next question, on the 12, there's also a lot of the decks that I have shown already that will be able to fall into this category, but I wanted to show a few more different ones. So the 12 is Solo Traveler. It's a deck that is introspective, self-reliant, and empowering. Entonces la pregunta 12 es un mazo que es un viajero solo, que es introspectivo, autosuficiente y empoderador. Ay, no puedo pronunciar el español, ¿qué onda? And I have these 3 decks for that. Yep. Tengo estos 3 mazos para esta categoría. El Da Vinci, si bien cuesta el tema de las imágenes que tiene, si le das la oportunidad, te va a hablar. Te va a hacer muy introspectivo. So, this deck, Da Vinci Enigma, even though you could like say that maybe the images doesn't help you a lot, or maybe they are like disconnected or something, once you start bonding with it and reading the guidebook, it's super important for this deck to use the guidebook, because it will give you a lot of things to think about. It's really introspective. Este mazo es muy introspectivo, pero la realidad es que por ahí, si no te gustan las imágenes, no conectás, dale tiempo, trata de conectar y ayúdate con la guía. La guía está muy, muy buena. El hash tarot es muy conocido. Y las imágenes son muy profundas, al menos para mí. So, this hash tarot is well known, and the images are like super introspective. I paired this one with Woodland Wardens, and it's amazing. And also with Mantra Oracle. This deck pairs really well with a lot of decks.
Bueno, este mazo lo emparejé con el Wood and Wooden, sí queda re bien. También con el mantra, con el canto, sí queda muy bien con muchos. Y para la cuestión introspectiva, autosuficiente y empoderador, este es muy empoderador. So this deck is super empowering. It's introspective too and self-reliant too. The guidebook helps a lot when you don't know, like me, that I don't know much about crystals. I will try to put it in a way that doesn't reflect. Voy a tratar de poner de alguna manera que no refleje. La cuestión es que, bueno, yo de cristales no sé mucho, casi nada, y este mazo y la guía con la que viene claramente me está ayudando a aprender sobre eso y a descubrir muchas cosas. Está muy bueno, está muy bueno. So the 13th question is a deck that is dreamer, imaginative, how do you say this? Imaginative, creative and visionary. Y el 13 es el soñador, un mazo que es imaginativo, creativo, visionario. Y para variar, tengo un par que irían con ese si lo encuentro en este lío. ¿Lo perdí? ¿Qué hice? Well, I lost it. Ah, acá está. I found it. So it could be these two. Pueden ser estos dos, para no repetir otros mazos, ¿no? Que cabe aclarar que pueden ser algunos de los otros mazos que ya mostré, pero bueno, para no repetir, vamos a ir con esto. So, if I don't want to repeat myself with the other decks, it will be these two decks into this category. Let me show you. Who has more patience than the King of Cups? ¿Quién tiene más paciencia que el Rey de Copas, ¿no? Y después vamos. Acá se había terminado como las preguntas iniciales, pero ayer creo que la vi, no sé cuándo la vi. En el video que hizo Integrative Healing with Sadhana, le agregó un par de preguntas. Sí, así que las originales eran 13, pero le agarró 3 preguntas más. Entonces, lo voy a decir en inglés. So, here, up until the 13th question, will be the original prompt, if I'm not mistaken. But then, Sadhana, Integrative Healing, Integrative Healing with Sadhana added 3 more questions. So, the 14th will be staycationer. Me. Some deck that is homey, familiar, and not very social. Me. La pregunta 14 sería que no se va de vacaciones, como que vacaciona en su casa, y yo. A veces, sí, muchas veces.
que alguien que se queda en la casa, que es familiar y no muy social. Uno de ellos sería el tarot del Enigma da Vinci, pero no voy a repetirlo, no lo voy a mostrar de vuelta. Y ahora les voy a mostrar el otro. So one of the decks, in my case, will be like Da Vinci Enigma, but I won't show it again. And the other one will be this. This one. Este cacho de libraco es tremendo. Sí, se queda en casa, no es muy sociable porque cada carta tiene como 4 páginas y te da mucho para aprender de la historia de la persona que está retratada en la carta. Son todas mujeres de la historia. So, in this case, our tarot is amazing, but it's not very sociable because like each card has an important person, an important woman from the past, and the guidebook has a lot of information on each of them. So it's like when I use it, I cannot use it with any other deck. I cannot take it around because it's super heavy. It has to stay home. Este mazo, bueno, se tiene que quedar en casa porque es re pesado y no es muy sociable porque la verdad es que tiene tanta info sola que no lo he emparejado con ningún mazo que me aporte en este momento. I haven't paired with any deck that I can remember right now. Después, la 15 sería el viajador del tiempo, el que viaja en el tiempo, que te lleva a otros tiempos y a vidas pasadas. Una de esas sería este que mostré recién, Our Tarot, y el otro ahora lo voy a mostrar. So the next question is, the deck is a time traveler, a deck that takes you to another times and past lives. One, in my case, Our Tarot will fall into that category too, but this chunky guy too. Este gotito también me parece que cumple esta función. Por ahí no, con las imágenes solas no tanto, o sea, sí lo hace, pero porque encima está ambientado en el Renacimiento americano, en norteamericano, mejor dicho. Que quizá de este lado no conocemos tantas historias, pero apoyado en el libraco este, que es gigantesco, aprendes un montón de cosas. Y sobre gente que por ahí acá, o yo por lo menos no conocía. So, maybe in some places or in some cultures like mine, we don't know much about North American Renaissance or a lot of North American history, but this book helps a lot in understanding not only the meaning of the card, but also why they chose that either situation or
people to be in that card, and they tell you the whole story of it, and it's amazing to work with for like understanding things from the past, right? That's my thought. Bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Como que aprender de otras culturas del pasado es como una cápsula del tiempo, es viajar en el tiempo. Y la última pregunta es Stargazer, como que viajero a las galaxias, ponele. Y dice que te puedes llevar a nuevas galaxias y explorar energías cósmicas. So the last question says that is Stargazer, that can take you to new galaxies and explore cosmic energies. And for me, I had to narrow it down to this one. I might have other decks that fall into this category, but if I had to choose only one in this case, so I don't make this video too long, it will be this one. Bueno, en mi caso, quizá tenga algún otro mazo que también pueda caer en esta categoría, pero me decidí por este. Es medio flashero. It's kind of, yeah, Stargazer. I don't know any other word right now for it, but I think it falls into this category perfectly. And well, that's it. Thank you for watching the video, and thank you for to Thea, to Vanna, or if that's not your name, I'm really sorry that I'm not saying correctly. Thank you for creating and for updating the prompt. It was super fun and also super insightful, trying to like narrow down decks into categories like that, because yeah, in a few of them I felt like I needed to put like a lot of decks, because mostly in the volunteer and in introspective or the pilgrim, in those categories, it was the most difficult thing for me, because most of my collection tries to get enlightenment or try to be introspective, but yeah. And if you're watching this, thank you for being so nice, for getting this far on the video. It was a long video. I didn't think it would be this long. Please like, subscribe, leave me your comments. Leave me your comments, please, when you are seeing this, because I want to like do this test of time capsule. So I'm recording this on September. I don't know which day is today. Let's say 16th of 2023. I could be wrong, but I'm in I'm in Saturday around that date. And leave me your comments so I know if you're watching it right now, or maybe in 8 years or something. Whenever you're watching this, thank you, really, thank you. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias por estar ahí. Te pido porfa que te suscribas, que le pongas me gusta y que me dejes tu mensaje. Me gustaría que me dejes tu mensaje cuando lo estoy haciendo en varios videos a esto, cuando lo estás viendo, porque quiero hacer esta prueba de
de la cápsula del tiempo. Lo estoy grabando, no sé ni en qué día vivo, pero creo que estamos a 16 de septiembre. Es sábado, lo que sé es que es sábado del 2023. No sé cuándo lo voy a subir tampoco, pero bueno. Y lo que quiero saber es eso, ¿cuándo lo estás viendo? Si es ahora, si es dentro de 8 años, no sé. Me gustaría continuar este experimento con los videos, a ver cuánto tarda en que alguien escriba y que lo vea gente. Así que muchas gracias por llegar hasta acá y mírate los otros videos, por ahí te gusta alguno. Y si hay algún mazo que tengo que no haya hecho review o que viste acá que no haya hecho pairing o lo que fuera, avísame así, porque estoy trabajando en hacer varios videos que me está gustando esto. y bueno, avísame así hago algún video que te interese. So please let me know if there's any other video that you would like me to do, like any pairing in specific or any walkthrough of some of the decks that I have or whatever. Anything, just let me know and I will try to do it. Okay, thank you for watching and see you next time. Bye bye. Gracias por mirarlo y nos vemos pronto. Chau, chau.